Entonces, esa velocidad que me dijeron que es la velocidad del momento, nosotros llamamos instantánea. O sea, es un instante. En realidad, ¿cómo funciona una fotomulta? Está tomando fotos a una distancia, supónganse que sea una distancia de 1 kilómetro o menos, y toma dos fotos. Y toma el tiempo que transcurrió entre sacar la foto, que es el tiempo en que nos vio primero y nos vio después. ¿Sí? Y con ese tiempo saca la velocidad. Le podríamos decir que es instantánea, en realidad es una velocidad media muy aproximada porque la variación de tiempo, ese delta t, que nosotros acá tenemos 2 horas, por ahí es menos de un segundo. Entonces es bastante instantánea la velocidad. O sea, es la velocidad en ese momento. Es como que ustedes, no sé, van al lado del que está manejando y le dicen, che, ¿a qué velocidad vos? Como dicen normalmente las esposas que por ahí no les gusta viajar rápido, al hombre que va manejando, o viceversa, si la mujer va manejando y el hombre no guste rápido. Che, ¿lo está yendo demasiado rápido? No, no, yo voy a 80 y por ahí miran el velocímetro y va a 120. Ese 120 es la instantánea. Es decir, cuando yo miré el velocímetro y me dice la velocidad, esa es la velocidad instantánea. Que puede subir o puede bajar, salvo que nosotros tengamos un control de velocidad crucero en el vehículo y lo ponemos y que el vehículo vaya marchando solo. Ahora, ¿cómo lo relacionamos eso con la parte nuestra que es matemática? Ustedes física vieron en algún momento, en cuarto año creo, ¿no? ¿Con Caballero? Hola. Sí, Ah, sí, bueno, sí. y deben haber visto velocidad, que era velocidad espacio sobre tiempo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este gráfico de acá. A ver si lo puedo llegar a ver, este de acá. Supongamos que tengamos este gráfico donde puede representar lo que a ustedes se les ocurra. En un valor, en un instante cualquiera, x0, la función, que es la línea verde que está acá, tiene un valor y0. Por ejemplo, para 3, en este caso no nos interesan mucho los números, nos daría 1,30. Cada rayita sería 0,1, o sea, nos daría 1,30. Y un valor después, 5, la función valdría 3, esto valdría 2,5, 3,5 aproximadamente. La diferencia entre 3 y 5, que vale 2, nosotros vamos a llamar delta X. En algún momento lo vimos en tercero, cuando veamos la función de la recta. Y la diferencia entre I0 e I0, o sea, entre este valor 1,3 y este valor 3,6, póngale, es delta I. Delta X es esta línea naranja que yo estoy pasando el puntero, la horizontal, y delta I es esta línea naranja por la que quiero tratar de pasar el puntero, que es vertical. La inclinación de esta recta, la recta negra, es delta X sobre delta I sobre delta X, es la pendiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Esta recta corta a la función, a la línea verde, la corta en dos puntos, en el punto B y en el punto A. Y como la corta en dos puntos, se llama una recta secante, ¿sí? Por ahí lo vieron perdidos en quinto grado, en cuarto grado, Sí, hace un montón. hace un montón de tiempo, donde tenían una circunferencia y la recta que cortaba la circunferencia y la tocaban dos puntos decían que era una recta secante. Creo que a partir de ahí nunca más vieron el término secante. Entonces, lo que yo les expliqué está escrito acá. Dice, consideramos los puntos A y B, en donde delta X es la variación en el eje X y delta Y la variación en el eje Y. La recta que nos une es una recta secante y la cortan dos puntos. Y tenemos cuánto vale la pendiente. Supónganse entonces que 3 podría ser el momento de partida de cuando íbamos hacia Chascomús y 5 el momento de llegada. Entonces, esta variación de tiempo y nos midió, supongamos que esto sea tiempo y lo de acá arriba es la distancia recorrida, el eje Y, la distancia recorrida, lo que nos estaría graficando la velocidad. Y nos da una recta que podría representar los 60 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, en vez de tomarlo, cuando llegamos decimos, che, vamos a tomar el tiempo antes a ver a qué velocidad vamos. Entonces hacemos otro gráfico. Lo que hicimos es no esperar hasta llegar a 5. Medimos el tiempo antes. Tenemos un delta X más chico, porque de 3 pasamos a 4,3, por ejemplo, y obviamente el delta Y también es más chico, pero sigue siendo una función secante, es decir, estamos achicando el delta X, estamos tomando menos tiempo para hacer el cálculo de la velocidad.
Seguimos haciendo eso y achicamos un poco más, es decir, llegamos a 3,2, por ejemplo. Sigue siendo una secante, pero fíjense que este valor va modificándose, es decir, la pendiente o va aumentando o va disminuyendo en función de la recta. Y llegamos hasta que sería este el ejemplo de la fotomulta. El delta X coincide, o sea, los dos puntos se superponen, es decir, la diferencia de tiempo es casi cero, es instantánea. Y acá nos escracharon y nos metieron la multa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya no lo tocan dos puntos. Aunque son dos puntos, está uno encima del otro, los tocan un punto solo. Y si los tocan un solo punto, ya la recta es tangente, ¿sí? Porque los dos puntos A y B coinciden. Esa es la explicación de ver qué es lo que pasa entre algo que nosotros sacamos un promedio y lo que vamos haciendo para lograr algo que sea instantáneo, es decir, achicar el tiempo de observación. Ese concepto de instantáneo es el concepto de derivada, es decir, ¿qué nos da la derivada? Esto es lo que ya vimos antes, así que lo sigo bajando. La derivada lo que nos da es una imagen de lo que pasa instantáneamente en un momento. Ahora les doy ejemplos de qué es cada uno. Entonces, aparece un concepto, que es el concepto de límite, por eso lo habíamos repasado nosotros. Si nosotros el delta X, este valor de acá abajo, lo vamos achicando, decimos que delta X tiende a cero, y el concepto de tender a un número es el concepto de límite. Entonces, ¿cuál es la definición de derivada? Es el límite de este cociente, a este cociente se le llama cociente incremental. ¿Por qué? Porque está tomado por incrementos, delta I y delta X son incrementos. Entonces, es el límite del cociente incremental. Eso es el concepto límite del cociente incremental. Ese es el límite y ese es el concepto de derivada. Y se denomina o se representa por un apóstrofe, una comillita que se le pone arriba. Si le ponen dos comillitas, significa que es la derivada segunda. Esta, como tiene una, es la primera. Si le pongo dos comillitas, es la segunda. Le pongo tres, la tercera. Y así la cantidad de veces que quieran derivar. Vamos a ver un poco para obtener la fórmula para poder hacer un ejercicio, porque en realidad a ustedes esto les interesa para poder hacer los ejercicios. O sea, no sé si les interesa, pero la finalidad es poder resolver los ejercicios. Entonces, la función I0 era f de x0. Vuelvo a subir. Por ejemplo, de x0, la función era I0, o f de x0, como quieran llamarlo ustedes. Y de x0 más delta x era I0 más delta i, o f de I0 más delta i. Lo tenemos acá. Esto que les estoy mostrando lo grabo después en un PDF y se lo subo a Classroom. Y el video del Zoom también se lo subo para que puedan verlo y tenerlo para considerarlo. Entonces, I0 era f de x0. I0 más delta i es f de x0 más delta x. Si yo despejo delta i de acá, este I0, este que estoy iluminando, lo paso restando del otro lado. ¿Está bien hasta ahí? Y reemplazo, en vez de poner I0, voy a poner f de x0. Quiere decir que delta i es todo esto que está acá oscuro o que está grisado. Entonces lo reemplazo en esta fórmula y me queda esta. Esta fórmula, que la vamos a resaltar y la vamos a poner en amarillo, esa fórmula es la fórmula que ustedes tienen que utilizar. Y se utiliza la parte de cosas de derivada. En el caso de ustedes, que son de economía, sí. Por ejemplo, ¿vieron con Juanca la parte de costos? ¿Sí? Estamos ¿Lo vieron? viendo con la Chechu. Ah, bien. ¿Qué vieron con costo? O sea, ¿vieron la relación? Seguimos, Ávalo, Valen, Sol, Francisco creo que se entró, Cande, Lucas. Lucas, ¿le pagaste el alfajor a Cande? Tobías. Unos cuantos alfajores le debe. Se está haciendo. Después anda jugando al vóley, viste, en la calle, pero bueno, porque la otra vez pasé y lo vi que estaba jugando al vóley en la calle. Tincho, ¿ya entraste? Sí. ¿Quién más nos queda? Nos quedan varios más, porque hoy éramos 20 y 6 se perdieron en el camino.
Bueno, ahora a medida que van entrando los voy haciendo. Lo que les comentaba, me decían que con la Chechu vieron la parte de costos. Ustedes cuando analizan el costo de algo, por ejemplo, Lucas está analizando el costo de un alfajor para pagarle las deudas a Cande, se fija, por ejemplo, cuánto sale el envoltorio, cuánto sale la preparación, cuánto sale el chocolate y un montón de cosas. Y cuando ustedes analizan el costo marginal, lo que tienen que analizar es cuánto le costaría, o sea, cuál sería la variación del costo en hacer más. Es decir, si yo hago 10 alfajores y los vendo, entonces digo, bueno, hago 12 y si los vendo, hago 14 y si los vendo, hago 15 y voy analizando cuánto me sale hacer cada uno y cuánto me va a representar de ganancia. Entonces, eh, cuando yo lo quiero hacer un poco más afilado, y para eso hay una materia que se estudia en economía, que es costos, que es bastante compleja, se trabaja con la parte de derivada y el costo marginal se saca haciendo la derivada. Después yo a cada uno, o sea, ya sea sector naturales o sector de economía, les doy algunas aplicaciones propias del área, para que tengan en cuenta de que se vean que no es una locura mía, sino que es locura del que están usando ustedes, de lo que están estudiando ustedes. Se utiliza para eso. Después, por ejemplo, se puede analizar para ver cuánto tarda en crecer una bacteria en función del tiempo, porque las bacterias o los virus se desarrollan muy rápido, la velocidad de una reacción en química, y lo que veíamos nosotros es la velocidad instantánea o la aceleración instantánea. ¿Está bien? Pero vamos a ver a lo nuestro, o lo interés de ustedes, cómo se resuelve una derivada. Entonces, supongamos que tenemos que hacer la derivada, o nos piden hallar la derivada de esta función, 3x más 1 en un punto, en x0 igual a 2. Entonces, primero tenemos que hallar la derivada, y después la vamos a reemplazar a la x, que nos quedó en la derivada, la vamos a reemplazar por 2. Apareció Nico. Entonces, ¿qué tenemos? Aplicamos la formulita esta, es decir, hacemos el límite para delta x tendiendo a 0 de la función de f de x más delta x menos f de x inicial sobre delta x. ¿Qué representa esto? Este f de x0 más delta x. Significa que vamos a agarrar la función y en donde dice x vamos a poner un paréntesis y vamos a poner x más delta x. Todos los lugares donde diga x lo ponemos entre paréntesis x más delta x. Por ejemplo, acá decía 3x, entonces pongo 3 y entre paréntesis x más delta x. Después que dice más 1, escribo el 1. Lo puse entre corchete para que vean que este corchete que está acá es el f de x más delta x. Menos f de x0, que es la función original, o sea, menos 3x más 1. El paréntesis, por razones lógicas, lo pongo porque si no después el signo menos no lo cambio. Una vez que tengo esto, lo que hago es la distributiva, hago 3 por x, que es 3x, 3 por delta x, que es 3 delta x, el 1 sigue estando y saco estos paréntesis de acá, me queda menos 3x menos 1. Perdón. Entonces van a ver que el 3x y el 3x se cancelan porque uno está positivo, el otro negativo, y el 1 y el menos 1 también se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda 3x sobre delta x. Hago el paso al límite, y en el paso al límite se va el delta x con el delta x y me queda 3. Quiere decir que la derivada vale 3. Si yo lo tuviera que reemplazar a la x por 2, no puedo hacer nada porque x no tengo. Entonces la derivada en todos los puntos vale 3. ¿Sí? Si analizamos este 3 en esta función, ¿qué es? ¿Qué se supone que es ese 3 en la función? Esta función es una recta. ¿Qué es el 3? X. No, es lo que está multiplicando el x. ¿Qué era? ¿El 1 qué era? ¿Se acuerdan cuando graficábamos una recta? Si yo le digo, tiene que graficar 3x más 1, lo primero que hacíamos era Era de La bajar pendiente. dos la lugares, algo pendiente, es así. decir, Ah, el 1 era la ordenada al origen y después nos corríamos 1 y subíamos 3. 3 es la pendiente. Y la derivada es la pendiente, es decir, algo que no tomamos en cuenta, o la interpretación geométrica, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Vieron que fuimos achicando, o sea, fuimos corriendo los puntos y llegamos a una sola recta. Esa recta tenía una pendiente, la pendiente es la derivada. Después nos va a servir eso para analizar un montón de cosas. Por ejemplo, si la pendiente, si la derivada nos da positiva, o sea, en este caso, por ejemplo, que es más 3, quiere decir que la función es creciente. ¿Por qué? Porque la tangente va a estar con una pendiente positiva.
Y si la pendiente nos diera negativa, la tangente es decreciente, quiere decir que la función punto a punto va a ir decreciendo. Yo después les subo ejemplos de eso. Bien, vamos a ver, este ya lo tenía resuelto. Vamos a ver un ejercicio un poquitito más complejo para que lo puedan hacer ustedes con algo al cuadrado, por ejemplo. Vamos a poner acá. Supongamos, no, acá quería que lo hiciera. Supongamos que vamos a tener, qué sé yo, f, puede ser y, es lo mismo, ¿eh? Vamos a poner que f de x y sea igual, vamos a hacer un polinomio de segundo grado. Vamos a poner que esto sea, por ejemplo, ahí, se me cruzan pantallas de las otras cosas que tengo abiertas en la máquina y se me complica. 2x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Está bien? ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Copiar la fórmula esta, o escribir la fórmula esta, que como no la voy a escribir, la voy a copiar. Esta es la fórmula. ¿Qué significa que tengo que hacer? Que en vez de poner esta función x de más delta x, ¿cómo va a estar representada? ¿Qué voy a poner acá? En esto. 2x más del c cuadrado. O sea, voy a tener que poner lo mismo que tengo acá, esto, lo voy a tener que poner acá. Vamos a ponerlo entre corchetes esto, lo voy a pegar. Ahora ya téngame un poquito de paciencia, que ya lo vamos a arreglar. Ay. Microsoft podría haber hecho más fácil esto. Esto es así. Bien, pegamos esto ahí y cerramos el corchete. Voy a reemplazar esta X, la voy a reemplazar por X más delta X. Delta X está acá. Ahí. X más delta X. Elevado al cuadrado, obviamente. Esta X de acá la voy a reemplazar por X más S delta X también. El 1 lo dejo como está. ¿Está bien? ¿Y qué pongo en vez de f de x 0? Pongo la función original, o sea, pongo 2x cuadrado más 3x menos 1, encerrado entre paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando saque el paréntesis voy a cambiar todos los signos. ¿Cómo me va a quedar esto entonces? Tendríamos que desarrollar ¿qué acá? ¿Qué tendríamos que desarrollar? Tenemos que hacer, primero, hay que resolver este corchete, este paréntesis que tenemos acá. Distributiva, ¿o no? Sí, pero antes tenemos que, o sea, habría que hacer el x más delta x por x más delta x. ¿Para qué? Para que nos quede ese binomio. Sí. ¿Por qué en el primero Ah, reemplazaste por delta x y en el segundo por la ecuación normal? Porque fíjate que la formulita te dice que es la función de x más delta x. Quiere decir que la primera cosa que tengo que hacer es poner la función, pero en vez de poner x más delta x. Y después me dice que se resta la función como te la dan, o sea, la función original. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O Sí, no? está bien. Entonces, cuando me dicen x más delta x, agarro la función y la escribo, pero donde decía x al cuadrado pongo x más delta x, entre paréntesis. Acá que decía 3x pongo 3 por x más delta x, entre paréntesis. En el 1 no pongo nada. Y donde me dicen la función, pongo la función como está, sin modificarla. Está bien, está bien. Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este x más delta x que está al cuadrado, tengo que resolverlo. Tengo que hacer x más delta x por x más delta x. Les dejo el trabajito para ustedes, que eso va a ser x al cuadrado, ¿sí? Eso era el cuadrado del primero, más, acá voy a tener que poner 2x por delta x, o sea, el cuadrado del primero por el segundo. Esto va acá. A ver, delta x que está de vuelta acá.
más delta x al cuadrado. O sea, esto va a estar al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Si no hacen la distributiva, se los dejo como tarea para ustedes que tienen que hacer esa distributiva. Bien. ¿Hacemos algo más o hacemos todas las distributivas juntas? Bueno, ya que contestaron, hacemos todas las distributivas juntas. Acá me quedaría lo siguiente. Me quedaría este 2 de acá, lo distribuimos. Entonces, distribuyo este 2 ahí. Y me quedaría 2x al cuadrado. Pero ¿por qué no se pone donde yo quiero? Acá en vez de 2 me queda 4. Y acá me queda 2. Este de acá me quedaría el 3x. Y acá me quedaría 3 delta x. Y acá, si saco el paréntesis, me quedaría el menos acá. Este me queda en menos. Y este me quedaría en más. Ahora saco los otros paréntesis. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Al margen de tanto despelote para poder escribir los paréntesis. Sí. Bien. Entonces, Lo vamos. último no entendí, el último paréntesis. Acá saqué el paréntesis y me queda este que es positivo, el 2x al cuadrado, queda en menos. El 3x que es positivo queda en menos. Y el menos 1 queda en más. Sí, Acuérdense pero que... digo, ¿con qué sacaste el paréntesis? No, ahora saco todos, ¿eh? Saco Sí. todos los paréntesis. Pero lo voy haciendo por parte, pues si no se me borra. Ahí saqué el paréntesis ese también. Ves que hice la distributiva 3 por x, 3x y 3 por delta x. Y acá voy a Sí, sí, sí. y acá también voy a sacar el paréntesis. Y lo voy a poner acá. Y me quedaría esto. Y ahora ya saco el corchete. Ustedes obviamente que lo hacen más fácil, pero una vez que le pusiste los corchetes y los paréntesis, no te lo deja modificar, lo hace como un solo objeto el Word. Nos quedaría eso. Bien. ¿Qué es lo que se va de acá? 2x al cuadrado. Perfecto. Entonces, ya lo voy a escribir de vuelta y lo vamos a ir 3x quitando. también. El 2x al cuadrado se tiene que ir. Y el 1 también. Y se va, obviamente, si se va un 2x al cuadrado, se va el otro. Este también se va. Se va el 3x y se va el 1. Y se va este 1 de acá y este 3x también se fue. Fíjense que la función original desaparece, siempre. Si no les desaparece la función original, metieron la pata. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer? Sumar. ¿Resolvente? No, algo más sencillo. ¿Podríamos separarlo, esto? O sea, tengo una, acá, ¿cómo se llama? Tengo una división. O puedo sacar factor común delta x, o puedo poner este término 4x delta x sobre delta x, este 2 delta x cuadrado sobre delta x, o este 3 delta x sobre delta x. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar factor común delta x. O sea que voy a poner ahí el paréntesis. ¿Qué me va a quedar? Acá ya no me queda este delta x al cuadrado. ¿Está bien? Y en este caso, ¿qué me queda acá adentro? Se va ¿está bien? ¿Es correcto lo que hice? Comparemos con el de arriba. Acá No tenía... entendí. Sí, simplificaste el delta X. El delta x lo tengo acá una vez, acá lo tengo dos veces, porque no es x al cuadrado, es delta x al cuadrado. O sea, está dos veces y acá lo tengo una vez. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo pongo factor común, adelante. Lo escribo una sola vez. Si acá tenía una vez, acá no me queda. Como acá lo tengo dos veces, me queda una vez. Acá sería uno si querés. Y acá lo tenía una vez y no me queda. ¿Está bien? Es como cuando sacaban x factor común ustedes. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? Simplificar a alfa, Ah, x. El delta delta x X. lo puedo simplificar. Eso. Exactamente. Puedo sacar este delta x que está acá y puedo sacar este delta x que está acá. Y si lo saco, puedo hacer el paso al límite entonces. ¿Está bien? ¿Cuál sería el paso al límite? Me quedaría 4x más 2 por 0
más 3. ¿Está bien lo que hice? Sí. Fíjense que en este caso no es como los límites anteriores que nosotros hacíamos el x tendiendo a 0. Acá lo único que reemplazamos por 0 es delta x. Entonces, quiere decir que esto nos va a quedar igual a 4x más 3. Y este 4x más 3 es el resultado o es la derivada que nosotros hallábamos la función. Si le pidieran hallar la derivada en 2, en 5 o en 8 o el valor que sea, lo que hacen es reemplazar la x por el número que les piden, hacen la cuenta. ¿Está bien? Está bien, sí. Bien. Entonces, volviendo con los ejercicios. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos piden hacer un ejercicio? Escribimos la fórmula. ¿La fórmula cuál es? Esta. ¿Y qué hago? En vez de poner, cuando tengo f de x más delta x, escribo todo el ejercicio que me dieron, pero reemplazo a la x por x más delta x. Pongo un paréntesis y en vez de poner la x, pongo x más delta x. Aparece 5 veces voy a tener un paréntesis con x más delta x. Cuando voy a escribir la función esta original, pongo un paréntesis por el signo menos y copio tal cual está, es decir, como si copiara y pegara. ¿Está bien? Y divido por delta x. Hago todos los cuadrados, las distributivas, tengo cuidado con los signos menos porque meten la pata con eso, y siempre la función se va a ir, la función original. Es decir, este paréntesis que está acá se tiene que ir, se tiene que cancelar con los términos que nos fueron apareciendo. Y una vez que tengo eso, resuelvo. O saco factor común, como en este caso, o si no, podría haber escrito 4x delta x sobre delta x, y tachaba delta x, 2 delta x cuadrado sobre delta x, y lo tachaba y me quedaba un 2 delta x a la primera, y 3 delta x sobre delta x y me quedaba el 3. Eso a gusto de ustedes. Obviamente que les puede aparecer quizás una raíz, y habrá que salvar la indeterminación de 0 sobre 0. O sea, ¿por qué hicimos eso? Porque si yo hago el pase al límite acá, eso me olvidé decírselos. Si yo reemplazo acá, ¿qué me queda? Me queda 0 el primer término, 0 el segundo término, 0 el tercer término, y 0 el denominador. O sea que si yo acá hubiera hecho la cuenta, hubiera tenido una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Y cómo se salvaba? Reemplazando la parte de límites y de paso explicándote algo a vos, Sol. Cuando teníamos una determinación de 0 sobre 0, lo que había que hacer era factorear. Primer caso de factoreo, resolvente, Gauss, lo que quieran hacer ustedes. Y si nos aparecían raíces, usábamos el conjugado. ¿Está bien? Bien. Creo que más o menos como inicio podría ser. Yo lo que voy a hacer es, el videíto se lo subo a la noche porque lo tengo que procesar, cortar, sacar algunas partes y unir porque se cortó el Zoom y comienza a grabar nuevamente. Esto se lo paso a un PDF, antes les hago algunas aclaraciones y se lo subo también. Y les voy a subir una práctica con unos ejercicios, van a ser pocos ejercicios, serán 4 ejercicios, y ya después comenzamos a utilizar fórmulas para hacer las derivadas, y eso lo dejamos para otro Zoom, que podría ser la semana que viene. ¿Está bien? Dale, dale. Dale, dale. Bien. Bueno, con... Bien. ¿El qué? Dale. No sé qué dijiste. ¿Qué pasó, Delphi? Está bien, está bien. ¿Qué está bien? Hablando de está bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por suerte. Bien, ya- perfecto, genial. ya estoy bien. ¿Qué te iba a decir? Cuesta. Sí. Si les sirve de consuelo, esto también les cuesta cuando uno normalmente está explicando en el pizarrón. Es decir, ese reemplazo de lo que yo les digo que no llego a entender por qué no pueden hacer, en vez de poner la X, poner un paréntesis y poner X más delta X. No lo entiendo. Pero eso no, les cuesta hacerlo. No sé por qué. Porque es fácil, ¿eh? No hay que pensar. Es decir, yo veo una X, listo. Si hay una X, pongo un paréntesis y pongo X más delta X y después hago lo que sea. Pero les cuesta hacerlo y meten la pata con eso. Ojalá que no. Entonces voy a decir, uy, gracias al COVID, este tema se entiende. Tenenos fe, Obvio, Carlos. siempre les tengo fe. Siempre les voy a tener fe. ¿Cómo que no? Pero bueno. ¿Tienen otra clase ahora con Chechu? ¿Hoy o No, no? tenemos a las 11 con Juanca. A las 11 con Juanca. Ah, está bien, está bien. Hay un lío porque nosotros tenemos el tablet, o no sé cómo, Padlet. Sí, el padre. Sí. Ah, tenemos eso para anotarnos. Y con el caso de ustedes no tuve problema, pero con el otro sexto, me fijo, reviso, había una materia que no me acuerdo cuál era,
y no tenían. Pongo y me dice una de las chicas, Martina, me dice, no, profe, tenemos clase con no sé quién. Pero si no está anotado. Bueno, pero tenemos clase. Bueno, Sí, hay entonces, muchas veces que se olvidan de ponerlo o dejan la clase y no hay clase. O sea, claro, se olvidan de porque borrarlo. el problema es que en el pádel vos lo escribís y te lo deja como que es algo habitual que vas a hacer Claro. o recurrente. Y por Ujú. ahí lo pusiste, ¿sabés? ¿Qué sé yo? La otra vez me pasó. Les había puesto a los chicos de tercero, el primer Zoom que hice fue con los chicos de tercero. Y les puse el Zoom, qué sé yo, pero uno. Al viernes Claro. siguiente me mandan, veo un mail. Profe, no entraste en el coso, en el Zoom. No, yo no había programado Zoom, pero había quedado, después cuando me fijé, neófito en eso, no sabía lo que era. No había, recién había utilizado por primera vez el pad del EDC, y después me fijé y bueno, sí, queda grabado. Pero está bien, o sea, qué sé yo, uno va viendo formas de cómo poder hacerlo, ¿no? Así que las cosas, ¿alguno de ustedes tenía materias previas? Sí. Oh, no, yo ya di todo. Bien, era una oportunidad para darlas. ¿Vos, Cata, qué diste? ¿Literatura? No, no, yo di en diciembre recién historia que tenía previa, pero después nada más. Ah, no, ahora, Ah, no, no. porque las previas se van dando por coso, ¿cómo se llama? Con ¿Por actividades Zoom? por ahí, con algún Zoom así medio en forma individual, pero Re fácil, y es más fácil, realmente es más más fácil que fácil. presencial. Sí, por ahí puedes hacer un Zoom presencial, pero igual nadie te quita la posibilidad de que tengas alguna pequeña ayuda extra fuera del profesor o del alumno. Así que es como que si tenían alguna previa, aprovechen para sacársela de encima. Claro. Así que bueno, chicos, ¿qué les iba a decir? Antes que vea el numerito que me quede uno nada más en participantes, porque se están cayendo, cortamos y si quieren hacemos el jueves que viene. Dale. Sí, dale. Yo les Dale. paso, les subo una práctica. La cosa es lo siguiente, no traten de entregar la práctica a último momento toda completa, sino, si quieren, hacen un ejercicio y me lo envían para ver si está bien. Y si está bien, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan metido la pata y se tomaron el trabajo de hacer todos los ejercicios y por ahí los hicieron mal por el error que estaban cometiendo. Entonces, para no desperdiciar tiempo, me mandan un ejercicio, yo se los reviso y siguen adelante. ¿Está bien? Dale, Dale, dale. ok. Perfecto, entonces nos Bueno, oímos Nos vemos, Jorge. el jueves que viene. Dale. Dale. Hasta Nos luego, vemos, Juanca. Jorge. Un Chao. beso, cariño. ¿Qué Juanca? ¿De qué está hablando Chao. Juanca? Chau. Juanca, Sos se Todavía tonto. tengo más pelo que Juanca, cualquiera. sí. Juanga. Chao. Hasta luego. Chao. Chau.